están? Muy buenas tardes. Si fueran tan amables de abrir, por favor, su Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, que es el texto con el cual hemos estado desarrollando esta serie de mensajes en referencia a la cruz, a lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Habíamos hablado de que esta es una porción muy especial que el Evangelio de Juan nos muestra, que empieza básicamente ahí en el capítulo 13 y termina en el capítulo 17, ¿sí? Es una gran porción, hermano, no solamente por lo que implica todo esto para la vida del Señor Jesucristo, sino también para sus discípulos. Una porción bíblica en la cual el Señor Jesucristo, vemos que Él empieza en el capítulo 13 justamente con el Señor Jesucristo lavando los pies a sus discípulos, ¿verdad? Es una porción en la cual el Señor Jesucristo es muy especial, muy dramática, diría yo, para la vida del Señor Jesucristo, porque Él, específicamente en el capítulo 13, Él empieza a dar un discurso de despedida a sus discípulos. Discurso que el Señor Jesucristo habla a sus discípulos y obviamente sus discípulos se entristecen porque el Señor Jesucristo les dice que ya es hora, que Él ya no va a estar más junto a ellos, que Él tiene que ir al Padre. Entonces el Señor Jesucristo trata de calmar ese dolor, calmar esa pena, esa angustia que sienten sus discípulos por lo que el Señor Jesucristo les está avisando que va a pasar. Es una porción bíblica en la cual el Señor Jesucristo no solamente les dice qué es lo que va a pasar con Él, sino también les explica qué es lo que va a pasar con ellos después de que el Señor Jesucristo ascienda, vaya al Padre. Es una porción bíblica impresionante, hermano, porque el Señor Jesucristo habla, por ejemplo, en el capítulo 15 de que Él es la vid, el Señor es el dueño del campo, Él es la vid y nosotros somos sus pámpanos, y que lejos de Él, lejos de Jesucristo, no podemos hacer nada. En el capítulo 16 el Señor Jesucristo toma una parte muy importante de ese capítulo 16 para enseñarles no solamente que el Espíritu Santo va a venir después de que Él vaya al Padre, sino también el ministerio que va a tener el Espíritu Santo cuando Él esté ya en la presencia del Padre. Entonces, si usted ve en toda esta porción, en todos estos 4 capítulos, vemos preguntas que hacen los discípulos al Señor Jesucristo, obviamente porque ellos están preocupados, ellos están con pena, con dolor de que el Señor Jesucristo tiene que irse ya, tiene que cumplir para lo cual Él vino. Luego ya finalmente en el capítulo 17 de Juan vemos esa oración intercesora que el Señor Jesucristo hace por sus discípulos. Y Él dice: Señor, todos los que me has dado son tuyos. Y esto es hermoso, hermano, porque no solamente se refiere a los discípulos del Señor Jesucristo, sino a los discípulos que van a venir después de ellos, incluidos los que hoy creemos en Jesucristo. Entonces es una porción realmente impresionante en la cual el Evangelio de Juan nos da esta información que precisamente empieza ahí en el capítulo 13, como les acabé de decir, justamente después de que el Señor Jesucristo establece la Santa Cena, donde el punto de inflexión es el versículo 30 del capítulo 13, donde Judas sale del aposento alto. Ese es el punto de inflexión. Entonces, a partir de ahí, el Señor Jesucristo, Él da su discurso de despedida a sus discípulos. Ese es el punto de inflexión. Es decir, Él abre su corazón a sus discípulos. Así que acompáñenme al versículo 31 y 32, que son los versículos en los cuales hemos estado haciendo esta serie de mensajes. Dice, capítulo 13 de Juan, versículo 31 y 32, dice: entonces cuando hubo salido, ¿quién? Judas, ¿verdad? Eso lo vemos en el versículo 30. Dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él.
Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Son palabras del Señor Jesucristo hablando acerca de lo que va a suceder en las próximas horas. Es decir, Él va a ser arrestado, va a ser azotado, va a ser enjuiciado y finalmente Él va a ser crucificado. Él está hablando de eso ahí. Ahora, note usted que el Señor Jesucristo, acá Él no está hablando de su muerte en la cruz en términos de lo horrendo, de lo doloroso que obviamente va a ser su muerte en la cruz, sino vemos que en estos dos versículos el Señor Jesucristo está hablando en términos de gloria, de lo que va a ser su muerte en la cruz. Él habla en términos de gloria, no en términos de lo horrendo que va a ser lo que va a pasar ahí en la cruz. Entonces, vemos que en la cruz se va a manifestar la gloria del Hijo de Dios. Cuando nosotros hablamos de la palabra gloria, vimos el sermón anterior, que cuando usamos la palabra gloria para referirnos a Dios, lo podemos hacer en dos aspectos, ¿verdad? Uno, en el aspecto de gloria cuando se refiere a su naturaleza intrínseca, es decir, a la esencia misma de Dios, a lo que Él es en esencia. Y el otro aspecto, cuando se habla en términos de gloria en la palabra de Dios con respecto al Señor, a Dios, lo hacemos en términos de la gloria visible, de la gloria que se ve en cuanto al Señor. Así que, como primer punto, nosotros vimos el sermón pasado que en la cruz del Señor, cuando el Señor Jesucristo estaba colgado en el madero, nosotros pudimos ver la gloria del Hijo de Dios en la cruz. Es decir, la esencia misma, la naturaleza intrínseca de Dios, la gloria misma del Señor Jesucristo. La divinidad de nuestro Señor Jesucristo fue manifestada en la cruz. ¿Cómo? En términos de su gracia, en términos de su amor, en términos de su inocencia. Pero también podemos ver que la gloria del Señor Jesucristo se manifiesta en la cruz en términos de que su obra fue cumplida. Es decir, la identidad fue manifestada, la identidad del Hijo del Señor, del Hijo de Dios, fue manifestada en la cruz. Él es el Hijo de Dios. Él es quien dijo que decía ser. Su gloria fue manifestada. Lucas capítulo 23 y versículo 47 dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido en la cruz, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este es un hombre justo. ¿Sí ve? No un judío, sino un centurión. Miró la gloria, pudo ver la gloria del Hijo de Dios en la cruz. Esa gloria intrínseca, la esencia misma del Hijo de Dios. Ahora, para ver la gloria de Dios, la gloria intrínseca de Dios, la esencia misma de Dios, se necesita fe. Mateo capítulo 27 y versículo 54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, estamos hablando del mismo evento, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Se necesita fe para mirar la gloria intrínseca de Dios, la esencia misma de Dios. Hablamos que la gloria de Dios en el Hijo, en la cruz, se manifiesta en cuanto a su obra cumplida. Eso es lo que vemos en la cruz. Su obra redentora fue cumplida y terminada en la cruz. Hebreos capítulo 2 y versículo 14 dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo.
Estamos hablando de que la obra del Señor Jesucristo en la cruz fue manifestada. Su obra fue completa. Es decir, Él vino. Él dejó su prerrogativa divina en la eternidad y vino acá. ¿A qué? Nació como un hombre. ¿A qué? A morir por nosotros, por nuestros pecados. Él cumplió totalmente. Él vino para lo que Él vino. Es decir, morir en la cruz por nuestros pecados. Eso es lo que está diciendo ahí. Es decir, que el pastor vino justamente a dar su vida por las ovejas. ¿Por qué? Porque había alguien que tenía dominio sobre la muerte. Esto es el diablo, Satanás. Y él vino a destruir lo que él tenía como dominio, es decir, la muerte. Es cierto, usted y yo morimos físicamente, pero en virtud de este sacrificio de Jesucristo, usted y yo, por su fe, por la obra redentora de la cruz de Jesucristo, usted y yo vivimos eternamente. Es decir, la muerte física no es el final para usted y para mí. El Señor Jesucristo vino a cumplir lo que Él tenía que cumplir en la cruz. Y obviamente el diablo perdió todo su poder que tenía sobre nosotros y fuimos liberados de esa muerte eterna. Y hoy en Cristo vivimos y podemos vivir eternamente junto al Señor. Entonces podemos ver ahí nuestra salvación. De hecho, nuestra salvación se muestra precisamente ahí en la cruz. Ahí es donde usted y yo, por el sacrificio de Jesucristo, hemos sido libres de esa muerte. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 24 y 25 dice así: ¿Quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados? Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor Jesucristo cumplió totalmente su cometido. Él cumplió todo en la cruz. Él cumplió todo lo que tenía que cumplir. Podemos ver ahora que el Hijo del Hombre es glorificado. De vuelta ahí a Juan capítulo 13, dice ahí, versículo 31. Si leemos, entonces dice: cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Jesús habla del presente. Él está hablando de su muerte. Por eso su gloria es manifestada en la cruz. Su obra redentora fue mostrada en la cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice: y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Es decir, la obra redentora del Señor Jesucristo fue completada en la cruz. Por eso usted y yo somos salvos por la muerte y en virtud de Jesucristo. Ahora, si nosotros leemos la parte B del versículo 31, dice así: y Dios es glorificado en él. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Es decir, dice ahí, versículo 31, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Es decir, que no solamente vemos en la cruz la gloria del Hijo de Dios, sino también, dice ahí, y Dios es glorificado en él. Sino que por medio de Jesucristo, por medio de lo que Jesucristo está haciendo en la cruz, Dios también es glorificado en la cruz. Es decir, que el Padre es glorificado en el Hijo. Que no solamente el Hijo es glorificado, sino también el Padre es glorificado en la cruz. Es decir, vemos la gloria de Dios, la esencia misma de Dios, el carácter, la naturaleza de Dios mismo en la cruz.
Es decir, no solamente vemos que el Hijo, que Jesucristo es glorificado en la cruz en términos de su gracia, de su amor, de su inocencia, de su obra completada, sino que también el Padre es glorificado en la cruz. Es decir, que cuando miramos la cruz, no solamente miramos la gloria de Jesucristo, sino también la gloria del Padre, en términos de su esencia, de su naturaleza intrínseca, de lo que Él es. Entonces, aquí vale hacernos una pregunta. ¿Qué reconocemos de Dios en la cruz? ¿Qué reconocemos del Padre en la cruz? La respuesta es muy sencilla, que la cruz testifica el hecho de que Dios es justo. ¿Cómo se glorifica Dios? ¿Cómo se glorifica el Padre en la cruz? Por el hecho de que Dios es justo. Dios es justo. Debemos de entender de que aun cuando Él es misericordioso y lleno de gracia, Él es consistente con su justicia. Él es consistente con su justicia. ¿Qué quiero decirles acá, hermanos? Que nuestro perdón no vino sin un costo. Nuestro perdón tuvo un precio que ser pagado. Es decir, Dios, el Padre, no es que Él cogió todos nuestros pecados y les barrió debajo de la alfombra e hizo como que si nunca hubiésemos cometido ningún pecado. Dios no hizo eso. Recuerde, Dios es misericordioso, lleno de gracia, pero también Él es consistente con su justicia. Él es consistente con su justicia. Dios es fiel, amados hermanos, debemos de entender esto, que Dios es fiel a su ley. Dios es fiel a su palabra. El alma que pecare, esa ciertamente morirá. Por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Es decir, tuvo que pagarse un precio. Tuvo que pagar Jesucristo ese precio por nuestros pecados. Amados hermanos, Dios es justo en la manera en que Él nos libró de la condenación de ese pecado. Dios es completamente justo en la manera en que Él nos otorgó el perdón. Como dijimos, incluso todos los hombres santos del Antiguo Testamento fueron perdonados básicamente en virtud de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Acompáñeme a Romanos capítulo 3 y versículo 21 para que entienda esto, amados hermanos. Romanos capítulo 3 del 21 al 26 dice así, versículo 21. Pero ahora dice: aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice ahí. Pues, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es como fuimos salvados. Dios nos declaró correctos, Dios nos declaró justos, Dios nos declaró justificados y recibimos esa justificación por gracia. Eso es un regalo de Dios por medio de la muerte en Jesucristo. Si ven, no es por obras, es por fe. Por eso si leemos ahí, el versículo 25 dice así: a quien Dios puso. Versículo 25, Romanos capítulo 3. A quien Dios puso. Dios puso. Esa es la ofrenda de Dios. ¿Entendemos eso? Esto es importante, amados hermanos. Esa es la ofrenda de Dios. Jesús es la ofrenda de Dios para satisfacer la propia justicia de Dios.
Esto hizo para demostrar la justicia de Dios, Dios mismo. Dios puso al Señor Jesucristo en la cruz para satisfacer su propia justicia, la justicia de Dios. Veamos el versículo 25, la parte a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, Dios está mostrando ahí su justicia y haciendo Él su propia justicia en virtud del sacrificio de su Hijo. Entonces, sobre la base del sacrificio de Jesucristo, todos los santos del Antiguo Testamento fueron perdonados sus pecados. Y esto también es para nosotros hoy día. Y podemos decir un amén por eso. Porque gracias al sacrificio de Jesucristo, la justicia de Dios es imputada en Él y no en nosotros. Por eso es que usted y yo en Jesucristo somos justificados con Dios, para Dios. Es decir, Dios muestra su justicia por medio de la cruz. Aquí quisiera yo abrir un pequeño paréntesis. Porque muchas veces la gente tiene una idea equivocada de lo que realmente pasó en la cruz. Y especialmente los que venimos de ese background católico. Y de hecho todos los católicos en este aspecto que vamos a explicar están totalmente equivocados. Sí, y es cierto, a veces hay una idea equivocada de lo que realmente pasó en la cruz y muchas veces ven como que a veces tienen a un padre renuente, ¿verdad? Y a un hijo suplicando en la cruz. Muchas veces la imagen es de un padre listo para juzgar y el hijo diciendo ahí, no juzgues, que yo me voy a entregar a mí mismo a favor de ellos. Esta imagen de la cruz es totalmente incorrecta. No es cierta, no es verdad. Debemos de entender, amados hermanos, que Dios es una Trinidad y siempre actúa en completa unidad, así como el Padre, así como el Hijo, así como el Espíritu Santo. Todos amando al mismo tiempo, todos planeando al mismo tiempo y todos haciendo lo mismo y buscando la redención para el hombre. Juan capítulo 3 y versículo 16, el himno que cantamos, impresionante, único. ¿Por qué? Porque es ahí donde vemos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo en pleno. Tenemos en la eternidad a la Santísima Trinidad, en comunión, en unidad. Dios mismo planeando, actuando en favor de la redención del hombre. Y dice así, de tal manera amó Dios al mundo. Vemos ahí al Padre, que ha dado a su Hijo, vemos al Hijo, para que todo aquel que en Él crea, ahí vemos la obra del Espíritu Santo. Capítulo 16 del Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo les enseña ahí en el capítulo 16 que el Espíritu Santo es el que les va a hablar de Jesucristo. El Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Él les va a hablar de mí, Él les va a mostrar, dice. Él les va a recordar lo que yo les enseñé. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y vemos ahí en Juan capítulo 3 y versículo 16. Dios mismo obrando la salvación, la redención para el hombre. Por eso es que cuando leemos en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17, que dice que cuando nosotros venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó, he aquí todas nuevas hechas son. Es decir, vemos la obra de Dios en la persona. ¿Por medio de qué? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo usted y yo hemos sido reconciliados con Dios. Y en ese sentido Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es decir, cuando evangelizamos. Es decir, Dios ofrece a su Hijo.
Y Dios es el que reconcilia a un mundo creyente que cree en Jesucristo y lo hace por medio de la fe de su Hijo, quien es Jesucristo. Dios reconcilia al mundo consigo mismo por medio de su Hijo. Romanos capítulo 25 3, capítulo 25, versículo 25 y 26, que es lo que estamos leyendo, completa la idea que les acabo de decir. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Por eso, amados hermanos, cuando predicamos el Evangelio, es buenas nuevas de reconciliación con Dios, donde el amor y la gracia de Dios son vistos por medio de la fe en Jesucristo en virtud de la cruz. Por eso es lo importante de evangelizar. Ese es el ministerio por el cual el Señor nos ha llamado a que nosotros prediquemos la palabra de Dios y vengan personas, almas, y se reconcilien con Dios en virtud de la fe en Jesucristo por su obra en la cruz. Pero no solamente vemos la gloria de Dios, del Padre, como segundo punto en cuanto a su justicia, sino también en cuanto a su santidad. La gloria de Dios en la cruz es manifestada en términos de su santidad. ¿Qué quiero decirles con esto, amados hermanos? Volviendo acá a Juan capítulo 13, que aún cuando se trataba de su propio Hijo, de Jesucristo, quien estaba colgado en el madero, cargando todo el pecado del mundo y todos los pecados en la cruz, aún así Dios no apartó su odio divino sobre el pecado. Mateo capítulo 27 y versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactami. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, usted y yo podemos enunciar estas palabras, podemos decir estas palabras, pero no comprenderlas realmente. Pero ¿por qué no podemos comprender estas palabras realmente? Por dos razones muy sencillas. Una, porque usted y yo no estuvimos colgados en ese madero. Y la segunda razón es porque usted y yo no somos Jesucristo. Sin embargo, entendemos que solo Dios conoce realmente su significado, pero lo que reconocemos en esas palabras es que el Hijo de Dios sufrió por nuestros pecados. Dios mostró su santidad, su naturaleza santa, su esencia santa en la cruz. Y lo hizo por medio de la cruz, por medio de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Pero no solamente eso, sino también vemos que la gloria de Dios es manifestada en términos de su fidelidad. Podemos ver la fidelidad de Dios, del Padre en la cruz. En Él tenemos el cumplimiento de todas las promesas redentoras de Dios a favor nuestro. Dios siempre mantuvo su palabra, siempre lo hizo. Esto es interesantísimo, hermano. Para entender este punto debemos de ir hacia atrás hasta Génesis capítulo 3 y versículo 15. ¿Qué dice ahí? Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él, es decir, Jesucristo,
te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Esto es maravilloso pensar en esto cuando pensamos en lo que el Señor hace en la cruz, hermano, porque el Señor Jesucristo, estamos yéndonos al principio de la humanidad, aún así en la soberanía de Dios, Dios ya tenía un plan de redención para el hombre. Y ahí en Génesis 3, en el principio de la humanidad, Dios ya planificó un plan de redención para que usted y yo seamos salvos en virtud del sacrificio de Jesucristo. Y Él está diciendo que va a venir uno, es decir, Jesucristo, quien va a aplastar el poder de Satanás sobre el pecado. Eso es lo que está diciendo ahí. Viene uno, el cual aplastará la cabeza. Y Dios lo hizo así. Y cuando vemos los evangelios y vemos que Dios cumplió su palabra. ¿Por qué? Porque Jesucristo triunfó en la cruz. Él venció al que tenía el poder de la muerte. Esto es el diablo, dice, Él venció. Es decir, Dios cumple sus promesas. Y de hecho la Biblia, en cuanto a todas las promesas redentoras, la Biblia está llena de eso. Podemos coger un ejemplo muy simple, Génesis capítulo 22, por ejemplo. ¿Usted conoce esta historia? Es muy conocida. Génesis capítulo 22, versículo 8. Si usted me acompaña. Abraham está respondiendo una pregunta que le hace su hijo Isaac. Versículo 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué es lo que le preguntó Isaac a Abraham? Lo vemos en el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esa pregunta que le hace su hijo Isaac a su padre Abraham debió haber sido realmente tremenda, muy dolorosa para él como padre. Porque entendemos en los versículos anteriores que Abraham coge a sus siervos y va de camino 3 días con su hijo Isaac para ir a sacrificar a su hijo. Y cuando finalmente llegan al lugar establecido para sacrificarle a su hijo, ahí en el versículo 9, dice, y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en un altar sobre la leña. Abraham hace un altar, coge piedras del monte, hace un altar, le amarra a su hijo las piernas, los brazos, prepara la leña para sacrificar a su hijo y extendió, versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Él está literalmente así, listo para degollar a su hijo, su único hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces diciendo desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y lo tomó, y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, el nombre de Jehová será provisto. Interesante, hermano. Esto es una imagen clarísima de la cruz, de lo que Jesucristo, de la provisión de Dios para la salvación. Es una imagen del sacrificio de Jesucristo, la vemos ahí. Así que en la cruz
vemos la fidelidad de Dios. Dios mantiene sus promesas, Él lo ha hecho. Y si Él ha dicho que por la fe en Jesucristo usted y yo vamos a ser salvos, somos salvos. Si Él ha dicho que en la cruz nuestros pecados son perdonados, pues nuestros pecados son perdonados. Vemos la fidelidad de Jesucristo ahí, de Dios, perdón. Entonces, en la cruz vemos la gloria intrínseca, la naturaleza misma, el carácter mismo, tanto del Hijo como del Padre. Pero, volviendo acá a Juan capítulo 13, que es donde estamos estudiando, veamos el versículo 32 con más detenimiento. Hemos analizado, me parece que por 3 semanas, el versículo 31, pero hoy vamos a ver el versículo 32. ¿Sí? El Señor usa la palabra glorificar de una manera un poco diferente acá. Versículo 32 de Juan. Y dice, capítulo 13, si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Es decir, esto tiene que ver no con el presente. El presente es el versículo 31. Acá el versículo 32 nos está hablando de una gloria futura, de una gloria que va a venir. Es decir, el Señor Jesucristo no solamente habla de su muerte en la cruz, sino también de cómo el Padre le va a levantar de los muertos por medio de la resurrección y luego su ascensión. Así que como el Padre va a glorificar el Hijo, así lo va a devolver la gloria que Él tenía en el cielo. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que nos va a enseñar acá. Con aquella gloria que Él tenía en el pasado, antes de que Él venga a la tierra. Si nosotros leemos Juan capítulo 17 y versículo 4, dice así: yo te glorifiqué en la tierra. Está hablando de que el Señor Jesucristo le glorificó aquí en la tierra al Padre. Yo te glorifiqué aquí en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciese. ¿Sí ve? ¿Nota usted ahí? Él está hablando, el Señor Jesucristo está hablando de la crucifixión. Aunque no pasaba todavía, Él está hablando de su crucifixión como que si ya pasó. ¿Sí? Y Él está diciendo: Señor, todo lo que me mandaste a hacer yo hice. Obedecí en todo. La misión que me mandaste a hacer está hecha, está completamente hecha. Hice todo lo que me mandaste a hacer. Por eso, ahí en el versículo 5 del capítulo 17 de Juan, siguiendo la narrativa, dice: y ahora, dice, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiese. Qué lindo, hermano. No está hablando de su gloria intrínseca, sino Él está hablando de su gloria visible, su gloria externa. Es decir, la manifestación externa de su gloria intrínseca, de su esencia misma. Está hablando Él de su gloria visible, la que Él tenía antes de que Él baje acá a la tierra y se vista como un hombre como usted y como yo. Y que esa gloria obviamente va a ser restaurada por el Padre. Hay una imagen que el apóstol Juan tiene ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 18, de esa gloria que va a ser restaurada para Jesucristo. Y dice así, capítulo 2, versículo 18 del Apocalipsis, dice así: y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos, miren, algo visible, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Estamos hablando de esa gloria externa, esa gloria visible. Es decir, Dios le otorga esa gloria a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él está en la presencia de Dios. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo. Está hablando de lo que Dios va a hacer con Jesucristo, restaurar esa gloria que Él tenía, esa gloria visible, esa gloria externa que Él tenía en el cielo. Y esto es maravilloso, una gloria futura, amados hermanos. Dice ahí, y enseguida, versículo 32, seguimos ahí mismo. ¿Sí?
Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Esto es inmediato, enseguida, sin retraso. 3 días, el Señor Jesucristo muere en la cruz, a los 3 días Él resucita. Después de 40 días, Él asciende al cielo. Su gloria es devuelta por el Padre. Es decir, vemos la gloria o que Dios glorifica a Jesucristo. Amados hermanos, es cierto decir que la cruz de Jesús, el sacrificio de Cristo en la cruz, es la cosa más horrenda en la historia del hombre. Pero también es cierto decir que la cruz es lo más glorioso que ha pasado en favor del hombre desde su creación. ¿Se da cuenta usted de esto? Los discípulos no entendían en ese momento lo que iba a suceder, pero eventualmente ellos, por la obra del Espíritu Santo, ellos iban a entender lo que pasó en la cruz. Jesús quiere que veamos la cruz no como un evento horrendo, sino como un evento glorioso. Porque la gloria del Hijo y la gloria del Padre es manifestada en la cruz. ¿Has visto tú la gloria del Hijo en la cruz? ¿Has visto tú la gloria del Padre en la cruz? ¿Usted ve la fidelidad del Padre ahí? ¿Usted ve la gloria de Jesucristo en la cruz en términos de su amor, en términos de su inocencia, en términos de su obra completada? ¿Usted ve eso en la cruz? ¿Usted ve la gloria del Padre ahí en la cruz? En términos de su justicia, en términos de su santidad. ¿Puede ver eso usted en la cruz? ¿Puede ver usted en la cruz que sus pecados merecen toda la ira de Dios y que usted está bajo la condenación y el juicio de Dios? ¿Puede ver eso usted en la cruz? ¿Puede ver usted que sus pecados merecen su muerte y que la única manera de ser perdonados esos pecados, sus pecados, es mediante rociar o regar la sangre de Jesucristo en el madero? ¿Usted puede ver eso? Para perdón de sus pecados, ¿usted puede ver eso en la cruz? A Dios reconciliando al mundo consigo mismo por medio de esa ofrenda que es Jesucristo. ¿Usted puede ver eso? Ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Quién necesitaba esa muerte? Yo necesitaba esa muerte. Usted necesita de ese sacrificio de Jesucristo. Amados hermanos, sin su sangre, sin su muerte, sin su sacrificio, yo no podría presentarme delante de la majestad santa de Dios. No podríamos. Es el sacrificio de Jesucristo que nos permite ser llamados justos. Es el sacrificio de Cristo que nos permite entrar al lugar santo y estar en la presencia de Dios. Es en virtud de su sangre que nuestros pecados son perdonados. ¿Puede ver eso usted en la cruz? Hay un pensamiento que es realmente
impresionante, porque Pablo, ahí en Gálatas capítulo 6 y versículo 14, él dice así: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, la cruz no solamente marca el momento más decisivo de la historia humana. Escuche bien, la cruz, si usted es salvo, marca el momento más decisivo de su vida, de su historia y de su eternidad. Y continúa el versículo 14 de Gálatas capítulo 6 diciendo: por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Hay una marca que hace la cruz. Hay una marca que traza la cruz, que divide al mundo de nosotros. Esto es lo que Jesucristo hace en la cruz por nosotros. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, usted es sacado literalmente del mundo. ¿Sí? Y ahora pertenece usted a la familia de Dios y es hijo de Dios. Y en este sentido, pertenece usted al reino de Dios. Y ahora usted está muerto para el mundo y el mundo está muerto para usted. Por eso es que la única relación que una persona, que un creyente, que un hijo de Dios que ha sido redimido por la sangre de Cristo, la única relación que tiene ese creyente con el mundo es el ministerio de la reconciliación, es la evangelización, no más. Porque usted y yo pertenecemos a Dios. El mundo se murió para nosotros y nosotros morimos para el mundo. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Ahora escuche este pensamiento, por favor. Es cierto, y gloria a Dios por eso. Es cierto y es una verdad maravillosísima y hermosa que en virtud de la cruz, en virtud del sacrificio de Jesucristo, usted y yo somos salvos. Pero ese no es el fin de la cruz. El fin de la cruz es la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque en tu soberanía, en tu amor, a ti te plació dar a tu Hijo para que por medio de su sacrificio, Señor, nosotros podamos ser salvos por medio de la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros podamos ser llamados hijos tuyos, pertenecer al reino de Dios. Te agradecemos, Señor. Padre, establece esta verdad eterna en nuestros corazones y que la vivamos, Señor, y ayúdanos a vivir, a predicar ese evangelio que son buenas nuevas de reconciliación para aquellos que aún no te conocen. Y tú que estás escuchando este mensaje hoy día, si no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, hazlo. Él murió por tus pecados para darte vida eterna. Recíbelo en tu corazón y dile: Señor, hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Si tú lo has dicho eso, todos tus pecados han sido perdonados. Ahora eres una nueva criatura. Dice la palabra de Dios que hoy hay fiesta en los cielos porque un pecador se ha arrepentido. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Muchas gracias.